Hola, bienvenidos a Flashback, el canal de YouTube en el que analizamos las películas del momento y algún que otro clásico que merece la pena volver a revisar. This is a national emergency. Detonator charge. Hoy estaré hablando de Oppenheimer, la última película del director británico Christopher Nolan. La película está funcionando muy bien en taquilla y está siendo un éxito comercial y está recibiendo muy buenas críticas. De alguna manera se está recuperando de su última producción titulada Tenet, que tuvo una recepción un tanto tibia y que no funcionó muy bien en la taquilla por diversos factores. La película de Oppenheimer es una adaptación de la novela American Prometheus, escrita por Kay Bird y Martin Sherwin. Nolan parte de este material para construir un biopic épico por la forma en que está rodado y está concebido, en el que nos cuenta la historia de Robert Oppenheimer, el padre de la bomba atómica. We're in a race against the Nazis. Durante la primera parte de la película se cuenta un poco cómo Robert Oppenheimer logra convertirse en uno de los físicos más importantes en la escena científica de los Estados Unidos en la década de los años 30. Robert Oppenheimer tuvo la oportunidad de formarse en Europa y entrar en el círculo de los físicos que estaban desarrollando las primeras nociones y los primeros descubrimientos sobre la física cuántica. A partir de ahí, Robert Oppenheimer, gracias a su fama y a su puesto privilegiado en universidades de bastante renombre en los Estados Unidos, es reclutado por el ejército americano para liderar lo que se conoció como el Proyecto Manhattan, que era un proyecto para desarrollar la primera bomba atómica. Este contexto de carrera armamentística que libraban los Estados Unidos en contra de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial fue lo que propició que Robert Oppenheimer se convirtiera en una figura tan relevante, porque aquel que fuese el primero en lograr desarrollar esta arma era el que tenía la mayor probabilidad de ganar la Segunda Guerra Mundial. Robert Oppenheimer crea o configura este equipo con la crema innata de los científicos y los lleva a Los Álamos, en Nuevo México. Ahí construye como una especie de ciudad en la que se recluyen todos estos científicos y trabajan sin parar con todos los recursos destinados para lograr llegar rápidamente a desarrollar e inventar la primera bomba atómica. Después de un arduo trabajo e intenso que se extendió durante meses, Robert Oppenheimer y su equipo fueron capaces de dar con la primera bomba nuclear que bautizaron como Trinity y que fue puesta a prueba en este desierto de Nuevo México, delante de los ojos de todos los científicos que estaban ahí en este pueblo de Los Álamos y parte del ejército de los Estados Unidos que miraron asombrados cómo la bomba atómica fue arrojada y explotó, generando pues una explosión que no había tenido ningún precedente y que fue completamente apabullante en términos de capacidad destructiva, onda expansiva, etcétera. Si bien es cierto que la película de Oppenheimer es una película que tiene un elemento científico muy importante, porque se dedica en muchas ocasiones, en muchas partes, en diversas escenas, a explicar un poco cómo es el funcionamiento de la física que está ahí dentro de la lógica de la bomba atómica, creo que Christopher Nolan ha sido bastante hábil para que ese elemento no ralentice o no sea un obstáculo para que el espectador pierda cierto interés con respecto a lo que está sucediendo en la película. En este sentido, creo que ayuda mucho que hay diversas tramas que se van entrelazando y en las cuales vamos un poco avanzando del pasado al presente y entretejiendo diferentes líneas argumentales que complementan la narración y la hacen de alguna manera mucho más dinámica. Uno de los elementos claves para entender un poco Oppenheimer creo que ya viene impreso en el título de la novela de la cual se basa Christopher Nolan, que es El Prometeo americano. En el inicio de la película hay un texto que se lee en donde se establece esta especie de analogía entre el dios mitológico de la cultura griega, Prometeo, que es aquel que roba el fuego de los dioses y se lo entrega a los hombres. Por esta infracción, los dioses le castigan a estar encadenado en la cima de las montañas del Cáucaso y a ser torturado por un águila que come su hígado incesantemente, pues este hígado durante la noche se regenera y vuelve a aparecer solo para ser comido de nuevo al día siguiente por el águila. Esta cuestión creo que está en la base, en el sustrato de la película, porque establece esa cierta relación entre la figura de Robert Oppenheimer como aquel
que le otorga a los seres humanos un arma de destrucción que puede ser capaz de destruir el planeta entero. Hay una pequeña escena en la que Oppenheimer interactúa con Albert Einstein, que están ahí como en un estanque y Albert Einstein se muestra un poco decepcionado porque de alguna manera siente que Oppenheimer ha utilizado todos sus saberes y sus conocimientos y su talento como científico para crear un arma de destrucción, para crear de alguna manera algo malévolo o algo que atenta contra los seres humanos. Esto también se lo recuerda Niels Bohr en una de las veces que coincidieron los dos científicos reputados de ese momento. Niels Bohr le dice a Oppenheimer que él tiene que cargar de alguna manera con esa responsabilidad de haber inventado la bomba atómica y de habérsela entregado, pues en este caso al ejército americano, para que posteriormente las arrojaran sobre Hiroshima y Nagasaki en un acto pues terrible y abominable que puso punto final a la Segunda Guerra Are we Mundial. saying there's a chance that when we push that button, we destroy the world? Chances are near zero. Near zero. What do you want for theory alone? Zero would be nice. Otro elemento que juega un papel central es la frase del Bhagavad Gita en la que Robert Oppenheimer se siente identificado y que dice, ahora me he convertido en la muerte, el destructor de los mundos. Esta frase aparece en una primera instancia cuando Robert Oppenheimer está con su amante Jean Tatlock, interpretada por Florence Pugh, y Oppenheimer le lee una parte del Bhagavad Gita que está escrita en sánscrito y que parece como una cuestión prácticamente fortuita o una casualidad, que ella sujeta esa parte del texto y se lo enseña para que él lo lea. Y entonces es ahí cuando él lee, ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos, que parece un presagio de lo que luego va a terminar ocurriendo en la película. Luego, más adelante, en Los Álamos, cuando hacen la prueba de la bomba Trinity, y él mira de alguna manera emocionado, pero también atemorizado y casi que sin palabras lo que está sucediendo ahí con esa detonación tan importante, tan potente, él vuelve a recordar esa frase y creo que es una frase que en la conciencia de Oppenheimer le acompaña como una cuestión karmática prácticamente. Y esto pues prácticamente como que está todo muy relacionado con esa filosofía hindú, ¿no? Porque el Bhagavad Gita es un texto pues sagrado, considerado uno de los textos más importantes de la cultura hindú. Entonces creo que la película intenta también establecer como una cierta relación, sacando partido de que este texto efectivamente era uno de los textos de cabecera de Robert Oppenheimer. This is a matter of life and death. But I can perform this miracle. Es necesario también subrayar el trabajo que hace Cillian Murphy como actor interpretando a Julius Robert Oppenheimer, porque en mi opinión creo que es impresionante lo que logra transmitir, cómo hace una suerte de arco de transformación, pasando de alguna manera de un héroe o una persona que es muy ambiciosa y que está prácticamente obsesionada con la posibilidad de tener éxito en esta tarea, en esta empresa que le han encomendado, que fue el proyecto Manhattan, y cómo él intenta, pues de alguna manera, aportar ese granito de arena para lograr vencer al nazismo, ¿no? Ganando la carrera armamentística. Y luego más adelante, ya a partir de la segunda parte de la película, cómo comienza ese derrumbe personal eh, debido a que toma la conciencia de que quizás eso de ser o poseer el título de ser el padre de la bomba atómica le va a acompañar toda su vida y eso es una responsabilidad, una culpa que a él creo que le pesa y le hace sentir cierto arrepentimiento. Hay una escena muy representativa de este conflicto que sucede cuando él tiene una pequeña discusión con Edward Teller, que era otro científico que estaba en Los Álamos y que le dice que eh, hay que desarrollar la bomba H, que posteriormente se desarrolló la bomba de hidrógeno, pero que Oppenheimer se oponía a la bomba de hidrógeno porque ya era pensar en un poder de destrucción que atentaba incluso con la supervivencia del ser humano. Era una apuesta excesivamente peligrosa en la opinión de Oppenheimer. También hay una escena en la que Harry Truman le pregunta a Louis Strauss, que es un personaje que aparece durante toda la película, pero que sobre todo cobra relevancia en el último tercio, que es un personaje interpretado por Robert Downey Jr. y que también me parece que hace un trabajo magnífico este actor.
en la que se preguntan un poco, bueno, señor Oppenheimer, entonces, ¿qué es lo que sigue, no? What's next? Robert Oppenheimer prácticamente yo creo que ahí en ese punto ya su pretensión era como abandonar toda esta carrera armamentística y ponerle un punto final a la Segunda Guerra como fue con las detonaciones de Hiroshima y Nagasaki y prácticamente meter todo lo que se había descubierto en un baúl y no abrirlo nunca más, ¿no? Pero la intención del ejército y del poder americano era pues seguir avanzando y terminar construyendo pues lo que fue la bomba de hidrógeno que durante la década de los 50 y hasta comienzos de los 60 fue una carrera armamentística que estuvo en competencia con la Unión Soviética por desarrollar una bomba que fuese muchísimo más destructora y de mayor alcance que lo que había construido Oppenheimer en la década de los 40. La película de Oppenheimer dura 3 horas, pero en realidad tiene una agilidad y un dinamismo que no se hace en ningún momento pesada. Sí es cierto que la última parte, que es donde entra ya con más fuerza el personaje de Louis Strauss, y es en esta parte de la película en la que se hace un juicio a Robert Oppenheimer porque como éste se oponía a que se siguiera desarrollando pues toda esta carrera armamentística nuclear, el estamento político y el poder de la Comisión Nacional Atómica, que era la que dirigía en ese entonces Louis Strauss, de alguna manera quiere apearlo o quitarse de en medio a la figura de Oppenheimer y le tienden una suerte de emboscada o como un juicio que es prácticamente una encerrona en la que comienzan a sacar su pasado y todas las vinculaciones que Oppenheimer había tenido con el Partido Comunista, especialmente por las relaciones que había tenido primero con Jean Tadlock, el personaje interpretado por Florence Pugh, y más adelante con su mujer, Kitty Oppenheimer, el personaje interpretado por Emily Blunt. Ellas habían pertenecido al Partido Comunista y Oppenheimer había coqueteado de alguna manera con estas ideas. Su hermano también había pertenecido al Partido Comunista y por todo esto, la política americana en este contexto de cacería de brujas, ¿no? Lo que se denominó el macartismo, se aprovecha de todo esto para de alguna manera generarle una mala reputación, una mala opinión pública y tildarlo de comunista, ¿no? Que en ese momento era prácticamente ser un traidor a la patria. Después de varias entrevistas en profundidad y ciertos interrogatorios, pero que todo parece básicamente como un teatrillo que han montado ahí solo para inculpar a Robert Oppenheimer y retirarle su licencia de la Comisión Nacional Atómica y prácticamente defenestrarlo de la élite científico-política y de cualquier índole, termina siendo relegado a un segundo plano y ya no forma parte de las decisiones que se toman de ahí en adelante a partir de que le encuentran como culpable de ser, pues, o de haber contribuido con el comunismo. Recordemos también que al final de toda la cuestión de los Álamos y del proyecto Manhattan, hubo filtraciones, hubo algunos físicos que estuvieron actuando ahí a manera de espías y lograron conseguir información sensible, información clasificada, y se la entregaron a los rusos, a la Unión Soviética en ese momento, y esto pues también había generado muchas suspicacias con respecto a el grupo que rodeaba a Robert Oppenheimer y las relaciones que éste mantenía con la Unión Soviética. La película de Oppenheimer se construye con varias líneas argumentales y con diferentes planos temporales, que es un recurso que utiliza Nolan en prácticamente todo su cine, pero sobre todo en películas como Interstellar o incluso en sus primeras películas como Memento. Y eso hace que la película cobre como cierto ritmo y cierto dinamismo que creo que mantiene una cierta tensión y mantiene al espectador como más eh, en suspense, tratando de ordenar un poco toda la información y todos los eventos que están sucediendo. Yo creo que en esta película funciona muy bien y establece también una clave de color, porque hay una línea argumental que está rodada a color y hay otra parte que está rodada en blanco y negro. Cuestión que es muy curioso porque como esta película está rodada en formato IMAX, en formato, bueno, el formato más grande que existe prácticamente en el mundo del cine, no había una película de formato IMAX en blanco y negro. Kodak prácticamente tuvo que desarrollar e inventar esta película especialmente para Oppenheimer. Esto es muy interesante porque es la primera vez que se utiliza
No este recurso de tener una línea en blanco y negro y otra a color, sino en este gran formato. Sin embargo, al igual que había pasado en películas como Memento, funciona muy bien porque establece pues diferenciadamente las dos líneas argumentales y el espectador va siguiendo y va tratando de entretejer y armar este rompecabezas que nos está presentando Christopher Nolan otra vez con sus estructuras imbricadas y complejas desde el punto de vista de guión. En este sentido, creo que la película, aparte de que técnicamente es brillante, no solo por la fotografía a cargo de Hoyte van Hoytema, que es un asiduo colaborador de Christopher Nolan, creo que la banda sonora también está muy bien a cargo de Ludwig Göransson. El sonido en general de la película, todos los planos, los movimientos de cámara. Hay una cuestión que me llamó mucho la atención, que fue la utilización de los close-ups o primeros planos. Creo que es muy interesante lo que hace Christopher Nolan. Me recordó a Sergio Leone también cuando hacía estos primeros planos en Cinemascope, en la trilogía de Dólar, por ejemplo, que era algo que no se estilaba en los 60. Hay una escena interesante en la que Oppenheimer se dirige a un público y está dando un discurso pues con bastante ánimo, pero de repente hay como unos insertos en los que ve a la gente prácticamente siendo barrida por la onda expansiva de una bomba atómica y entonces estas flashes, ¿no? Como estas imágenes perturbadoras, ¿no? Le dejan completamente intranquilo y desosegado. Yo creo que un poco esa era la sensación que tenía Oppenheimer, ¿no? Lo que nos cuenta la película es esa ambivalencia, esa ambigüedad entre, bueno, haber ganado la carrera armamentística, haber ganado la Segunda Guerra, pero por otra parte también lo trágico y lo abominable de estos sucesos, ¿no? Creo que eso resume muy bien cuál es un poco el arco de transformación del personaje principal y lo que trata de contarnos la película, basándose muy bien, por un lado, en el mito de Prometeo y esa relación que hay entre Prometeo y Oppenheimer como los culpables de haber entregado un arma peligrosa y de destrucción que no debía haberse creado en un inicio, y en segundo término por la idea central que lee del texto sagrado del hinduismo, el Bhagavad Gita, en la que se considera o se percibe a sí mismo como el destructor de mundos. Truman needs to know what's next. What's next? Bueno, y este ha sido mi análisis express de la última película de Christopher Nolan, Oppenheimer. Si te gustó este vídeo, dale al like. Y si te gusta este canal, suscríbete y activa la campanita para que recibas notificaciones de los próximos análisis express. Hasta luego.